¿Cómo dice ese versículo? Dice el 2:9, dice, mas vosotros sois, Pedro está dirigiendo esta carta a los cristianos de esa época y para nosotros hoy también. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Padre Santo, bendice esta palabra, esta porción. Gracias por esta escritura inspirada por el Espíritu Santo. Permite que sea viva para nuestros corazones hoy, más que el periódico de ayer. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Las verdades que hemos encontrado en la palabra de Dios ahora son un tesoro. Esto que está aquí es más valioso que la plata. Estas verdades que reposan en las Sagradas Escrituras. Y Dios nos dio todas estas verdades para nosotros compartirlas. Para nosotros salvar a otras personas. Dios salva, pero nosotros también salvamos. Porque la Biblia dice, a otros salvad, arrebatándolos del fuego. Es que esto quiere decir no que nosotros salvemos en sí mismo, pero si nosotros no predicamos, no hay salvación para tal persona. Por lo tanto, al nosotros predicar, participamos en la salvación de las otras personas. Esta es una de las funciones más importantes. La más importante es que Dios vive en nosotros, y la otra es anunciar las virtudes. Nadie más virtuoso que el Señor Jesús. Nadie más virtuoso que el que vino a la tierra. Nadie se puede comparar con la virtud de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y es lo que nosotros tenemos que llenarnos del conocimiento de su virtud para transmitirlo a un mundo que se pierde. Una función preponderante para la iglesia es anunciar el Evangelio, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Hay que decirle a todo el mundo, hay que cambiar de modo de pensar. Nosotros muchas veces no tenemos la disposición adecuada para compartir la palabra de Dios. Estamos pensando que solo es potestativo de algunos que tienen el don, pero no es así. Predicar el Evangelio es para todo creyente. Y no necesariamente predicar en un púlpito, predicar en un bus, en la calle, predicar al vecino, predicar a toda persona que Dios nos ponga alrededor. Si cumplimos con las personas que están a nuestro alrededor, podemos pensar en otras personas. Pero Dios no nos pide más allá de nuestras fuerzas. Nos pide por lo menos las personas, familias, amigos que están a nuestro alrededor. Aleluya. Y por eso es importante que nos podamos concientizar de ello, porque ello también va ligado, no con la salvación de nuestras almas, pero sí va ligado con la manutención de nuestras almas salvas. Es decir, que podemos mantener nuestra salvación a través de predicar el Evangelio. Pablo dijo claramente, ay de mí si no predico el Evangelio. La actitud de nosotros debe ser un poco más agresiva. Hemos mantenido una actitud muy débil. Casi toda la iglesia en el mundo de hoy tiene una actitud muy débil para predicar. Una actitud muy respetuosa. Una actitud muy acomodada a las costumbres de este mundo. Porque normalmente cuando nosotros vamos a predicar encontramos ambientes completamente bloqueados. Encontramos ambientes completamente cerrados. A mí no me hable de religión. Somos católicos. Respete mi religión. Y de entrada ya estamos encontrando un ambiente cerrado.
Si es que le predicamos a nuestros familiares también nos van a decir, después hablamos de esto, como le dijeron a Pablo en Grecia, en Atenas. Le dijeron, después te oiremos acerca de eso, Pablo. Pablo estaba predicando a estos griegos, estos filósofos, y sin embargo no se detuvo, ni se puso a pensar, no, de pronto ellos no van a creer, mejor no les digo nada, sino que les testificó a pesar de que se burlaran de él. El evangelio hay que predicarlo. Busca conmigo en Mateo 28, 19 y Marcos 16, 15. Mateo 28, 19. Dice claramente, id y haced discípulos a todas las naciones. Hagan discípulos, enséñenles que guarden todas las cosas que hay que guardar. No le está diciendo, vayan por todo el mundo y digan la prosperidad que le voy a dar. No, dice, hagan discípulos y enseñen las cosas que ellos deben guardar, enseñándoles que guarden los mandamientos. Eso es la predicación exacta. La predicación exacta no es cómo ser sanado ni cómo ser prosperado. Eso es secundario. La predicación exacta es lo que la persona debe guardar, los mandamientos que la persona debería guardar. Aleluya. Es el centro de la predicación. Es el centro de la enseñanza bíblica. Enseñarle a una persona lo que la persona debe guardar. No simplemente qué debe hacer para ser sanado, qué debe hacer para ser prosperado. Esto es absolutamente secundario. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Cientos de ministerios hoy en día se han dedicado solamente a hacer cultos de milagros. Y esos cultos de milagros son los que más se llenan. Porque nadie quiere que le cambien su modo de pensar. Nadie quiere que le exhorten, pero donde hay algo que te van a regalar, todo el mundo corre. Y se presenta el problema de que se hacen esos grandes eventos masivos y finalmente el predicador ora por los enfermos y hace todo lo que tiene que hacer, pero no predica lo que tiene que predicar. No le dice a la gente lo que hay que guardar. Ese predicador predica milagros, pero no predica que hay que cerrar las licoreras. No predica que hay que apartarse del pecado. Tiene a 30,000 pecadores allí escuchándole y solo se dedica a orar por sanidad. Déjame decirte que Jesús no solo oró por sanidad. Lo más importante de lo que Jesús hizo no fue orar por sanidad. Dedicó más tiempo a echar fuera demonios. ¿Qué quiere decir esto? Echar fuera demonios va ligado con arrepentimiento y conversión. Porque predicó la verdad. Lo que más hizo Jesús fue predicar la verdad, enseñarle a la gente lo que debía guardar. Y de paso oró por los enfermos. Pero cuando hacemos de la oración por los enfermos, o hacemos de la oración por prosperidad, o hacemos de la constitución política de nuestra nación algo más importante, nos desviamos del propósito de lo que Dios ha querido. Dios ha querido que enseñemos a la gente guardar los mandamientos. Cantidades de pastores que han llegado a tener grandes iglesias y después de esto se lanzan a la política. Segundo, tercer piso, se lanzan con el propósito de tener más poder. Dios no nos llamó a los pastores a involucrarnos en política. Dios llamó a los pastores a predicar el evangelio. Aleluya. Gloria a Dios. Inclusive Dios no llamó a los predicadores a sanar a los enfermos. Dios llamó a los predicadores a predicar el evangelio y los enfermos se sanan después que el evangelio es predicado. Aleluya. Hay que predicar el evangelio a cualquier nivel que podamos. Hay que predicar el evangelio a cualquier nivel. Marcos 16, 15. Al final de Mateo y ahora al final de Marcos. Jesús dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio solamente a los pobres.
Ir por todo el mundo y predicar el evangelio solamente a los blancos. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio solamente a las mamás solteras. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio solamente a los homosexuales. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio solamente a los niños. Nada de eso, ¿verdad? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. No hay acepción de personas. Hay gente que dice, no, el evangelio es para los pobres. No le prediques a los ricos, que es perder el tiempo. Mentira. Hay ricos que dicen, no le prediques a los pobres, porque eso es perder tiempo. Mentira. El evangelio se predica a toda criatura. Aleluya. No importa que la persona tenga oposición, hay que predicar aún con oposición. A veces se consigue más gente entregada donde hay oposición que donde no la hay. Fíjate la oposición que tenía Saulo de Tarso. En su vida era un opositor, era un perseguidor. Pero a él, Jesús mismo, se le manifestó. Es probable que nadie quería predicarle a Saulo. ¿Quién quería predicarle a Saulo si él mandaba matar a los cristianos? Así que le tocó al mismo Jesús revelarse y hablarle a Saulo, y donde había más oposición, hubo mayor predicación y conversión. Aleluya. Y resultó ser uno de los hombres más grandes que ha vivido después del Señor Jesucristo. Aleluya al Señor, gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. Gracias a Dios que Pablo fue levantado por el Espíritu Santo. Si Pablo no hubiera obedecido, nosotros estuviéramos con problemas hoy. Porque hubiéramos tenido que basar nuestro cristianismo solamente en las cartas de Pedro, Santiago, Juan, y estuviéramos un poco cortos. Aleluya. Gloria a Dios. Así que hay que darle gracias a Dios que utilizó a Pablo. Y hay que darle gracias a Pablo que se dejó usar por Dios. Porque Dios no usa a las personas a la fuerza. Dios necesita que tú le digas que sí. Y para el cielo es un gozo tremendo que Pablo dijo que sí. Y para el cielo es un gozo tremendo que tú digas que sí. Aleluya. Dios no te va a obligar, pero cuando tú digas sí, quiero predicar, no quiero ser un cristiano de banca, no quiero ser un cristiano que no tiene hijos espirituales. Cuando tú digas eso, va a haber gozo en el cielo también. En el cielo no solamente hay gozo cuando un pecador se arrepiente. No. Hay muchos momentos de gozo. Hay mucho gozo cuando un predicador dice quiero predicar. Cuando un cristiano dice quiero obedecer la palabra de Dios, quiero comenzar a predicar, quiero moverme más, aunque el terreno esté cerrado, aunque el terreno esté no apto. Hoy en día, en el mundo actual, tenemos territorios donde el ambiente está muy cerrado, pero tenemos territorios donde el ambiente está demasiado abierto. Hay iglesias muy grandes, pero hay ciudades donde no prosperan los misioneros, porque hay ambientes cerrados y ambientes muy abiertos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por ejemplo, Corea del Sur es una zona abierta. Corea del Norte es una zona cerrada. No sé cuántos misioneros habrá en Corea del Norte, pero de hecho es un lugar donde pulula el ateísmo. Sin embargo, en Corea del Sur, siendo lo mismo, partidos por una raya, en Corea del Sur el espacio espiritual está libre. Hay muchas iglesias grandes, incluyendo la iglesia más grande del mundo. ¿Cuántos dicen aleluya? Porque el terreno es un buen terreno para predicar. Hay un buen ambiente para predicar. Pero Pablo y Jesús, cuando comenzaron a predicar, encontraron totalmente un terreno cerrado. El terreno donde Jesús predicó, o sea, Israel, era un terreno bloqueado. Solo contó con un puñado de ellos. Aleluya, alguien diga gloria a Dios. Pero ni el sumo sacerdote, ni su suegro, ni los rabinos, ni los fariseos recibieron a Jesús. Porque la Biblia dice, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Los mismos judíos no recibieron a Jesús, porque el ambiente estaba bloqueado espiritualmente, estaba endemoniado.
Cuando usted ve a una persona que no recibe el evangelio, esa persona está endemoniada. No es cuestión de psicología, ni cuestión de un tratamiento psicológico. No, ahí lo que hay son demonios. Aleluya. Un sacerdote de la Iglesia Católica fue invitado a ver una liberación de una señora aquí en un barrio de la ciudad de Barranquilla. La señora vociferaba, gritaba y maldecía. Aparentemente era un demonio. El sacerdote dijo: mándenla donde el psicólogo. Eso es ignorancia. Eso es pisar la palabra de Dios. Eso es hundir al mundo en desgracia. Aunque el ambiente esté cerrado, hay que predicar. Es probable que Barranquilla sea una ciudad de un ambiente no tan abierto. Bogotá es una ciudad de un ambiente espiritual mucho más receptivo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Lo sabemos por las iglesias que hay. En Bogotá pululan las iglesias de 10,000, 20,000, 50,000 personas. En Barranquilla la más grande tiene 5,000. Porque el ambiente está cerrado. Quizá el carnaval, quizá lo buena gente que es la gente, hace de Barranquilla una zona no muy apta para cardíacos, apta para cristianos. Inclusive las iglesias se llenan de personas que no son cristianas, porque al barranquillero le gusta el chisme y le gusta ver qué está pasando en la iglesia, pero que se entregue el primero y después el otro. Que se entreguen los que están en la primera banca y después me entrego yo. Que se entreguen los del coro y después me entrego yo. Por eso me siento en la última banca. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Así que hay que predicar aunque el ambiente esté cerrado. Hoy en día predicar con un ambiente abierto es lo más rico que hay. Predicando y la gente convirtiéndose. Pero los misioneros que van a zonas muy cerradas como el Medio Oriente, es la zona más bloqueada del mundo para predicar el evangelio. Sin embargo, ahí hay hombres y mujeres valientes que están predicando en esa zona, porque ellos no tienen nada que ver si la zona es cerrada o es abierta. Jesús dijo: prediquen así sea cerrada. Aleluya. Y muchas veces la oración y la predicación rompe el ambiente. Porque muchas veces no, ese ambiente está muy cerrado, ya hay que dejarlo así. No. Y si Dios quiere salvar a ellos, Dios se encargará. No, Dios no se va a encargar. Eres tú el encargado. Vos sos el escogido. Diga a tu lado: vos sos el escogido para predicar. Si nosotros somos un ejército de predicadores para Barranquilla, vamos a romper el ambiente cerrado y el ambiente se va a tornar en cielos abiertos. Aleluya. Vemos iglesias en Barranquilla que son mucha religiosidad. No hay constancia. Hay pastores que se quejan que un domingo hay no sé cuántos creyentes y el próximo domingo baja la asistencia sin ninguna razón. No hay constancia. No hay ambientes abiertos. Hay que abrirse al evangelio. Uno tiene que rasgar su corazón para que el evangelio caiga ahí. No dejar que el corazón esté cerrado, porque a veces nosotros notamos en nosotros mismos un ambiente como cerrado. No sentimos afecto hacia la Biblia. No sentimos que la Biblia es algo rico, delicioso, porque tenemos corazones cerrados. Aceptamos poco evangelio. Aceptamos un poquito de evangelio, pero no estamos teniendo un corazón que quiere mucho evangelio. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Lee conmigo lo que dice aquí la Biblia en Isaías 61:1. Este verso es algo maravilloso. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos el formato de Israel antiguo, nos damos cuenta que prácticamente los judíos tenían recomendaciones para vivir en Cristo o en la fe cristiana o en la fe divina. Tenían recomendaciones, pero ellos eran muy cerrados. Dese usted cuenta que el rey David nunca dijo: bueno, voy a hacer un culto abierto para que los moabitas y los amonitas se conviertan.
Usted nunca vio a David haciendo una predicación al aire libre para que se convirtieran los filisteos. Ni nunca le predicó a Goliat. Porque el formato del Antiguo Testamento era diferente del formato del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento la salvación estaba exclusiva solo para Israel y algunos extranjeros que se hicieran judíos prosélitos. Pero básicamente no había ese tipo de predicación que Pablo nos dice en 1 Corintios. Dice, ha querido Dios salvar a los creyentes mediante la locura de la predicación. En el antiguo pacto no había eso. Sin embargo, en Isaías 61, el profeta Isaías profetiza algo que realmente se cumple en Cristo. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Aleluya. Me ha enviado a predicar buenas nuevas. Eso se cumple en Jesús, quien fue el que comenzó a predicar buenas nuevas. Y luego Pablo y todos los discípulos comenzaron a predicar buenas nuevas en Roma, en Filipo, en Tesalónica, en Éfeso y en cada ciudad del mundo de ese entonces. Aleluya. Porque a partir de la muerte de Cristo en la cruz, la salvación se abrió para el pueblo gentil. Gloria a Jesús. Aún los mismos discípulos y el apóstol Pedro creían que la salvación solo era para judíos. Y aún Jesús, hablando de la mujer samaritana, le dice, la salvación viene de los judíos. Porque la salvación entró a los gentiles por medio y a través del mundo judío. Así que la predicación del evangelio estaba profetizada desde Isaías, de que había que predicar buenas noticias. Lee conmigo el verso 3, 61:3 dice, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza. El evangelio no es aburrido. Lo que es aburrida es la religión. La Biblia nunca dice que el evangelio es aburrido. Aquí dice que se les dé ¿qué? Gloria en lugar de ceniza. Ceniza es aquello que está produciendo en nosotros esa tristeza, esa coger la Biblia y llevarla así de desodorante, llevarla a la iglesia como triste. Hoy toca culto, sí, hoy toca culto, sí, hoy toca culto. Hoy ayuno, sí, ayuno, lunes ayuno. Entonces se pone la Biblia y ceniza se llama eso. Pero aquí lo que dice es que se les dé gloria en lugar de ceniza. Que se les dé gloria en lugar de ceniza. Que se les dé gloria en lugar de ceniza. Que se les dé gloria en lugar de ceniza. Que se les dé gloria en lugar de ceniza. Que se les dé gloria en lugar de ceniza. El cristiano no tiene por qué estar triste. La tristeza es un poderoso demonio. Dice, óleo de gozo en lugar de luto. Hay gente que vive con luto. Vestido de negro. Óleo de gozo en lugar de luto. Óleo, aceite. Aleluya. Óleo de gozo en lugar de luto. Hay gente que se le muere un pariente y duran vestidos de negro 2 años. Eso no es bíblico. Ni siquiera un mes de luto es bíblico. De modo que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Óleo de gozo en lugar de luto. El cristiano no debe tener una cara de aburrido, no debe tenerla. Yo muchas veces la he tenido, pero no hay que tenerla. Es óleo de gozo en lugar de luto. Aleluya. Gloria a Jesús. Manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. ¿Cuántas veces nosotros no nos angustiamos? Y en medio de la angustia hay que sacar el manto de alegría. Aleluya. En medio del problema hay que sacar el manto de alegría. Gloria a Dios. Esto que Isaías escribió no está ni en el nuevo pacto escrito. Porque Dios no quiere escribir tantas veces lo mismo.
Esto es una profecía tremenda de lo que es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? No solamente el Evangelio es decirle te vas al infierno, que eso está bien. Te vas al infierno y sigues tomando, eso está bien. Pero no es solamente eso. Es decirle, si tomas el Evangelio, tienes manto de alegría. Si tomas el Evangelio, tienes óleo de gozo. Si tomas el Evangelio, tienes, aleluya, restauración espiritual en tu vida. Esto es lo que es el Evangelio. Pero tenemos que aceptar que eso no es lo que soy yo. ¿Cuántos podemos decir, eso no es lo que soy yo todavía? Eso no es lo que soy yo todavía. Yo todavía me siento un poco cargado de responsabilidad cuando tengo que ir a la iglesia. Todavía siento el peso de la responsabilidad. Tengo que ir a la iglesia hoy. Eso no es lo que es el Evangelio. El Evangelio es óleo de gozo, manto de alegría. Es algo que debería ser, no lo que es. Lo que yo tengo, aunque tenga 30 años de convertido, lo que yo tengo no es lo que es. No es lo que yo tengo, es lo que la Biblia dice que sería. Y eso es lo que tú deberías ser y lo que yo debería ser. Aleluya. Y si nosotros nos llenamos de eso que dice Isaías 61:3, nos llenamos de eso, imagínense una persona predicando así. Una persona predicándole a su mamá así. Mamá, es que tú no comprendes la alegría que tengo, el gozo que tengo, y chispeando saliva por la boca. Y la mamá dice, bueno, papito, ya, pero no me escupas. ¿Quién más que tu mamá va a saber que tú tienes gozo? Pero muchas veces hemos predicado el Evangelio muy triste, hemos predicado el Evangelio muy deprimido, muy angustiados. ¡Aleluya! Esto es lo que es el Evangelio. Y muchas veces hay que decir, Señor, yo no soy eso. Yo lo que tengo es un espíritu de depresión tremendo. Un espíritu de confusión tremendo. Yo lo que tengo, Señor, es, bueno, yo tengo fe, claro, pero al mismo tiempo que tengo fe, tengo una tristeza profunda. Paro pensando en cómo pagar esa cuenta de luz. Me oprime aquello. Y es verdad, oprime. Pero la Biblia dice, en vez del espíritu angustiado, óleo de gozo, manto de alegría. Imagínense si nosotros predicáramos eso, pero a veces nosotros vamos a predicar, como hacen los testigos de Jehová. Llegan a predicar y dicen, bueno, aquí está la atalaya, ¿cuánto es? 1,000 pesos. No, sí, Jesús no era Dios. Tú verás, ¿quién va a convertirse con eso? ¿Ah? Muchas personas te van a decir, allá en la eternidad, los que eran testigos de Jehová, te van a decir, oye, ¿por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no me lo dijiste? De pronto, ¿cuántos de ustedes tienen familiares testigos de Jehová? 1, 2, 3, 4. Mira, ahora mismo él no quiere que tú le hables. No acepta que tú le insinúes nada. A ellos les patea lo de las lenguas. Les patea que tú digas que hay demonios. Les patea que tú digas que Jesucristo es Dios. Les patea que digas que hay que hacer una transfusión de sangre. Pero ellos mismos que te dicen ahora no me hables, cuando lleguemos allá a la eternidad, ellos mismos te van a decir, ¿por qué no me lo dijiste? Aleluya. ¿Por qué no me dijiste que Jesucristo era Dios? ¿Por qué no me dijiste que Jesucristo era Dios? ¿Por qué no me dijiste que Jesucristo era Dios? ¿Por qué no me dijiste que Jesucristo era Dios? Yo te lo dije. Sí, pero me lo dijiste muy suave. Me has debido estremecer. Me hubieras jalado por la corbata. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no me lo dijiste? Aleluya. Ellos dicen, Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Dicen, no, ese versículo no es suficiente para demostrar que Jesús es Dios. Y es verdad. Es verdad porque la palabra utilizada ahí es Dios o un Dios. Porque el idioma griego no es la solución. Porque el idioma griego no es un idioma espiritual. Primero. Y segundo, no podemos basarnos solo en lingüística para encontrar la revelación del pasaje. ¿Por qué? Porque una palabra en griego a veces significa 3 o 4 cosas. Y así que esto no es adivinación.
¿Cuántos dicen gloria a Dios? Si te vas solo a lingüística, tienes que adivinar. Porque la palabra utilizada allí es Dios o un Dios. Aleluya. Pero si nos vamos a Apocalipsis y le mostramos muchos otros pasajes, le podemos demostrar Jesucristo en Apocalipsis 5 recibe adoración de todos los ángeles en el cielo y todos los ancianos se postran delante del Cordero, y eso ocurre solo cuando Él es Dios. Aleluya.